Soy Alder, mi madre Elmira y mi hermano Amner. Vamos a compartirles una escritura. Se encuentra en el Salmo 33, del 20 al 21, que dice: Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Hermano y amigo, cual sea la prueba que estés pasando, no te pongas triste, pues vivimos bajo el resguardo del Todopoderoso. Ánimo, no te desesperes, ni pierdas el gozo de tu corazón. Confía en Dios. Hermanos y amigos, sean cordialmente ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bendición es estar iniciando este año 2022 reunidos como familia, en este nuestro segundo miércoles del año. Deseo que nos mantengamos unidos, creciendo en nuestra fe aquí en la GAM, con mucha salud y muchos éxitos, y sé que con el favor de Dios así será. Mi nombre es Enrique López y estoy muy animado de estar esta noche con todos ustedes. Y bueno, la mayoría de nosotros iniciamos cada año con sueños, con anhelos, con metas y propósitos.
Y entre esos buenos deseos se encuentra nuestra vida espiritual. Es una realidad que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Creemos que es nuestro Señor y Salvador. Y son sobre estas bases que maduramos en nuestra fe. Y precisamente este tiempo tiene ese propósito de aumentar y de fortalecer nuestra fe. Esta noche escucharemos la palabra de Dios mostrándonos el caso de un hombre que, al igual que tú y que yo, cree, tiene fe, pero que al ser confrontado por Jesús reconoce su necesidad de creer más. Esta es una enseñanza que ha traído mucha bendición a mi vida y deseo que también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nuestro estudio bíblico será en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 17 al 29, y tiene por título Yo creo, ayúdame a creer más. Acompáñame, hagamos una oración. Querido Padre, bendito Señor, en esta hora venimos delante de su presencia para bendecir y exaltar su nombre, para darle gracias porque ha permitido este tiempo, para ponernos en sus manos y rogarle que tome control de todo lo que aquí hagamos. Pedimos que usted nos permita guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones la enseñanza que hoy vamos a escuchar en su palabra. Pedimos que sea de abundante bendición y que nos permita ponerla en práctica. Señor, queremos glorificarle y queremos honrarle con nuestras vidas. Es a través de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que oramos y le damos gracias. Amén. Ok, pues entonces vayamos a nuestra clase del día de hoy. Yo creo, ayúdame a creer más. Iniciamos entonces en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9, versos 17 y 18. La palabra de Dios dice así: uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Te voy a platicar un poco del contexto. En estos momentos, Jesús viene bajando del monte. Él acaba de tener lo que nosotros conocemos como la transfiguración de Jesús. En esta transfiguración lo acompañan Pedro, Santiago y Juan. Estaban en la parte alta del monte, vienen bajando y se encuentran con la escena que acabamos de leer. Vemos a este padre pidiendo ayuda para su hijo, que sufre lo que hoy pudiéramos identificar como una crisis convulsiva o crisis convulsivas. En los versos 17 y 18 observemos, pongamos atención en esto, que Jesús no se encontraba cuando el padre llega a pedir ayuda para cubrir esta necesidad. Bueno, es una necesidad bastante fuerte. Los discípulos le dan ayuda, pero es infructuosa, fracasan rotundamente. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dado nuestra ayuda o la hemos recibido y esta resulta inútil? Algo que esta noche podemos aprender es que nosotros, como discípulos de Jesús, cuando ayudamos a nuestros hermanos o a alguna persona, necesitamos recordar, mantener bien claro que es Jesús y no nosotros quien puede cambiar y transformar en lo profundo de las vidas. Es Él, no nosotros. Es Jesús que tiene el poder para tratar con nuestros problemas o necesidades sin importar la magnitud ni la cantidad de estos. Recordemos entonces que no son los hombres, que es Jesús, es Dios, su Espíritu Santo, quienes tienen el poder de transformar profundamente nuestras vidas. Eso podemos resaltar de estos dos versos, versos 17 y 18. Vayamos ahora al 19, dice: Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Vemos, entonces, retomando la historia, llega Jesús, viene bajando del monte de la transfiguración y encuentra esta situación. El padre
ha sido defraudado en la ayuda que le dieron sus discípulos, porque Jesús no estaba en ese momento. Cuando Jesús pregunta, el hombre contesta y le dice, he venido, pero pues sus discípulos no han podido hacer nada. Ok, en el verso 19 y a inicios del verso 21 vemos esta gran enseñanza. Jesús es el que cambia, el que transforma. Y para muestra lo que pasó en nuestras vidas cuando tú y yo tuvimos ese encuentro personal e íntimo con Jesús que nos cambió la vida. Para algunos son meses, para algunos son años o algunos muchos años. Tengamos presente a lo largo de este año, en esos momentos en que las cargas y los problemas nos abrumen, que contamos con Jesús. Recordemos sus propias palabras. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. En ocasiones, al acercarnos a Jesús, al llevar nuestras cargas, podemos experimentar lo que pasó con este muchacho. Podemos ver y sentir que la situación empeora, como vemos aquí en estos versos. Es como si entráramos en una crisis. Y la pregunta directa de Jesús es, ¿desde cuándo sucede esto? En el caso del muchacho llevaba años ya. Era una situación que se había prolongado por años. Y nos hace entonces reflexionar a nosotros qué situación o qué problema o qué pecado pudiéramos estar enfrentando por bastante tiempo. O de qué magnitud. Pero para Jesús no importa eso. Él tiene el poder para transformar, para cambiar eso que nos aqueja, así como en la vida de este muchacho. Algunos ya conocemos la historia, no nos vamos a adelantar, vamos a seguir leyendo los versículos, pero recordemos, Jesús tiene ese poder y Jesús está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué hacemos nosotros? En la continuación, aquí en la segunda parte del versículo 21 y hasta el 23, el padre contesta, desde que era niño sufre esto. Verso 22, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. En el 23, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Continuando con el resto del versículo 21, podemos ver que la situación es complicada. Vemos también la desesperación del padre, una por la magnitud del problema, pero también porque en ese momento él acaba de ser defraudado en su confianza, en su fe, por los discípulos de Jesús. Y luego está viendo otra vez a su hijo entrar en esa crisis cuando Jesús directamente le está brindando la ayuda. Entonces es una situación complicada. Por eso podemos entender por qué el padre contesta de esta forma. Ahí en el verso 22 le dice, así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús en el verso 23 le contesta, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Jesús es directo al confrontar la fe de este hombre. El problema no es si Jesús puede ayudarnos o ayudarlo. El problema somos nosotros que en el momento de las dificultades dudamos. Vemos disminuida nuestra fe y muchas veces cometemos el error de poner nuestra confianza en los hombres o en nosotros mismos, olvidándonos de fortalecer nuestra fe. Es en esos momentos cuando sentimos que nuestros problemas se hacen más grandes que necesitamos incrementar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues dependiendo más de Él. Veamos este hombre qué es lo que hace. Versos 24 y 25. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió el espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El ejemplo de este hombre es valioso y podemos resaltar dos cosas en este versículo 24, que es el que le da título a la clase de esta noche. Y es con lo que yo personalmente más
más concuerdo, más me ha ayudado, más me ha traído bendición. Punto número 1. Este hombre, este papá, este padre tuvo la humildad de reconocer su necesidad. En ese momento que es confrontado, Jesús lo confronta. Reconoce su necesidad porque él creía, dice, yo creo. Reconoce que sí cree, pero después reconoce que no cree lo suficiente. En ocasiones nosotros logramos reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, pero nada más, ahí nos quedamos. Este hombre no se queda ahí, hace una segunda cosa. Dice que este hombre pide ayuda. Cuando leemos ahí en el verso 24, como dice, primero dice que él cree y luego dice, ayúdame a creer más. Nuevamente está pidiendo la ayuda, pero ahora no se la pide a los hombres, no se la pide a los discípulos de Jesús, se la pide directamente al Maestro, al Señor, al Hijo de Dios, a Jesús mismo. La pregunta para ti y para mí es, ¿hacemos lo mismo? ¿Tú y yo hacemos lo mismo? ¿Somos capaces de reconocer en qué nivel se encuentra nuestra fe, nuestra confianza en Dios? Y después de reconocerla, tener la humildad para reconocerla, pero también después tener la humildad para pedir ayuda, para pedir que esa fe, esa confianza sea más grande, que Dios nos ayude a creer más. ¿Seremos nosotros capaces de imitar este ejemplo las veces que sea necesaria, cada que a lo largo de este año nos encontremos en situaciones complicadas? Yo creo que sí. Y de hecho ese es el deseo por el que yo te comparto esta noche estas escrituras. Jesús nos llama a aprender del ejemplo de este hombre, tener esa humildad de reconocer en qué estado se encuentra nuestra fe y después de tener la humildad para pedirle ayuda a Él directamente. Necesitamos ir con Él, necesitamos poner nuestra confianza en Él y seguir sus enseñanzas, su palabra, lo que estamos haciendo ahorita, escudriñar su palabra, profundizar en ella, creer en ella y ponerla en práctica. Cuando nosotros pidamos esa ayuda y cuando busquemos apoyarnos en esas enseñanzas y no en nuestras fuerzas o en nuestras ideas o en nuestras experiencias, podemos experimentar lo que pasó con este hombre, lo que pasó con su hijo, con este muchacho. Sigamos adelante y veamos el verso 26 y hasta el 28. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. En estos versos vemos otra lección para recordar a lo largo de este año. Hay ocasiones en que podemos sentir y ver que la respuesta a nuestra petición de ayuda no se ve cumplida, que esa carga o problema no desaparece, sino todo lo contrario, que empeora y que se hace más difícil, como le pasó a este padre. Él y la gente que miraban lo que estaba pasándole a este joven pensaron que ya no había nada que hacer, que todo había terminado, que la ayuda de Jesús había sido infructuosa, no había servido. Pero Jesús siempre tiene la última palabra y los mejores planes. Y entonces ven cómo Jesús levanta a este muchacho, ahora ya sin esa carga, sin esa opresión, sin ese problema que él tenía. No dejemos de hacer la parte que nos toca a nosotros. Hagamos nuestra parte. Ya lo vimos, 2 puntos. Es sencillo, esta noche te puedes llevar muchas cosas, pero mínimo llévate 2. 1, reconozcamos nuestro estado espiritual, en qué nivel está nuestra fe, como lo hizo este hombre. Y 2, vayamos con Jesús y pidámosle ayuda, que nos ayude a creer todavía más, que levante nuestra fe, que la fortalezca y que este año 2022 sea un año en el que podamos experimentar eso, una fe robusta, una fe que da abundante fruto, que trae bendición a nuestras vidas, pero sobre todo que glorifica a nuestro Dios. Dejemos que Dios nos muestre su amor y nos muestre su poder a lo largo de todo este año.
Para terminar, vayamos al verso 28 y 29. Dice: luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este espíritu? Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Todo esto que hemos leído es la versión Dios habla hoy, pero en la versión Reina Valera, aparte de decir por medio de la oración, dice que también por el ayuno. Jesús aquí revela, les deja una enseñanza más y dice: necesitan tener esa dependencia con mi Padre, esa oración constante, esa oración continua. Y como te comento, en la versión Reina Valera también dice, aparte de la oración, el ayuno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa oración, con esa relación que tenemos con Dios a lo largo de este año? Vamos a buscar incrementar la profundidad en nuestra oración, la constancia en ella, o vamos a dejar que siga igual o que disminuya. Yo quiero invitarte que juntos en este año busquemos crecer. Sí, ya todos creemos, todos tenemos fe, pero reconozcamos en qué nivel está esa fe y busquemos creer más. Para terminar este estudio, esta noche, seamos como este hombre. Reconozcamos, busquemos hacer esa fe más fuerte, más robusta, y pidiéndole ayuda al Maestro, a Jesús, directamente a Él. Y no es, hermano, también es otra cosa que quiero recordarte que vimos en las Escrituras, que vimos atrás. No poner la confianza en nuestras propias ideas o en nuestros criterios o pensamientos. Busquemos que nuestras ideas estén respaldadas por la palabra, que cuando pidamos alguna ayuda o alguna consejería, tenga ese soporte, tenga el soporte espiritual, el soporte que viene de Dios, que esa sabiduría que está en su palabra la podamos estar recibiendo cuando pedimos ayuda y cuando la damos también. Clamemos, que sea algo constante en este año, clamarle a Dios que creemos en Él, pero que necesitamos creer más. Busquemos experimentar pues en nuestras vidas ese poder que este muchacho experimentó, esa bendición que ese padre recibió porque reconoció y porque pidió ayuda. Deseo que Dios nos siga bendiciendo abundantemente y que a Él siempre sea toda la gloria. Hasta luego. Hola hermanos, un gusto poder saludarte y poder compartirte la escritura para nuestra ofrenda semanal. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Esta escritura me llena de mucha gratitud y hacia Dios, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Y en estos últimos tiempos ha habido situaciones muy difíciles, pero Él se ha encargado y se encargará en todo tiempo de poder sustentar la iglesia, de poder sustentar las necesidades que hay en ella. Y la verdad, hermano, las ofrendas es algo que Dios usa para sustentar esas necesidades que hay en su pueblo. Y agradezco mucho de veras a aquellos hermanos que han puesto su corazón para poder seguir ofrendando y poder seguir dando de su corazón. Y Dios ha dicho que la iglesia prevalecerá por siempre. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, sé que han sido tiempos complicados,
no solamente económicamente, sino de salud también, Señor. Pero te agradezco de lo profundo del corazón porque tú has estado en control de todas nuestras necesidades. Nos has dado, Señor, aún más de lo que necesitamos. Y aún eso que tenemos, Dios, es para poder seguir ofrendando, para que uses estas ofrendas para seguir avanzando el reino. Y también, Señor, sabemos que hay necesidades específicas en la iglesia. Rogamos, Dios, porque tú sigas teniendo compasión de nuestras vidas, nos dé salud, Señor, tú nos proporciones esas fuerzas para seguir trabajando, los recursos, Señor, para poder seguir dando, Señor, de corazón nuestras ofrendas. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, bendita sea la roca, el Dios de mi salvación se ha exaltado. Jesús vive, bendita sea la roca, el Dios de mi salvación se ha exaltado.